Desde que los SUV existen, el mercado premium ha estado dominado por la terna alemana liderada por Audi, BMW y Mercedes con sus Q5, X3 y GLC respectivamente. Sin embargo, en 2014, desde el lejano oriente, vino una marca afianzada en aquello de los SUV, como era Lexus con su RX, y ofreció un conjunto un poquito más pequeño, un concepto un poco más contenido. Así nació el NX, un vehículo que en estos 8 años se ha convertido en la punta de lanza de la firma premium nipona, hasta el punto de haber vendido 1 millón de unidades en todo el mundo y 175.000 en el mercado europeo. Unidades, estas últimas, que representan nada más y nada menos que el 30% de todas las ventas de Lexus en el viejo continente, que se dice pronto. Pues bien, hoy el NX alcanza su segunda generación y es la misma que os traemos hoy al Periódico de la Energía, canal al que ya te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para recibir las notificaciones de vídeos como este, vídeos en los que la segunda generación de este NX ha dado un salto muy importante a nivel mecánico. Pero no os adelanto más, así que comenzamos ya. El NX alcanza su segunda generación proponiendo un diseño continuista, pero una base completamente nueva. Se sostiene sobre la plataforma GAK del grupo Toyota, la misma que le ha permitido incrementar ligeramente sus dimensiones. Ahora mide 2 centímetros más de largo, hasta los 4,66, mantiene su anchura en el 1,87 metros y su altura ha crecido también en 2 centímetros, hasta el 1,66 metros. En el frontal se mantiene la característica parrilla en forma de flecha, que ha aumentado considerablemente su tamaño y que en función del acabado puede estar pintada en negro. Está secundada por unos faros mucho más rasgados con tecnología bi-LED o multi-LED con funciones matriciales en este último caso. Monta llantas de hasta 20 pulgadas, los pasos de rueda pueden estar protegidos con la típica tira plástica y su altura libre al suelo oscila entre los 18 centímetros y medio y los 20 centímetros. Es en su vista lateral donde los diseñadores han querido tirar de continuismo y jugar un poquito al engaño, porque si veis, la línea del techo parece tener una ligera caída pronunciada, pero que en ningún caso ni por asomo llega a ser la de un coupé. Sin embargo, es en esta zona donde nos detenemos. ¿Por qué? Pues porque el NX ofrece una auténtica revolución. ¿Por qué tengo unos cables de carga de repente? Ah, quizás sea porque una de las grandes novedades de esta segunda generación del Lexus NX es que podemos elegir una versión híbrida enchufable, que es la que está aquí a mi lado y no sé dónde habrá ido el NX híbrido. Bueno, la diferencia es que además de ser la primera vez que podemos elegir esta tecnología dentro de la marca japonesa, reside en hacer este movimiento, abrir esta tapa y enchufarlo a la toma de red. Pero además de por este detalle, la versión híbrida enchufable se distingue de la híbrida por el nombre, ya me habéis escuchado, Lexus NX 400H Plus, es como se denomina la versión híbrida enchufable del todo camino medio frente al 350H, que es como se denomina el híbrido. El resto de elementos comunes en los dos modelos, en las dos versiones, con una parte trasera muy ancha que se enfatiza todavía más gracias a esta nueva tira de LED que conecta a los grupos ópticos traseros y que además le dota de gran personalidad. Tenemos unos paragolpes muy robustos también que enfatizan ese carácter un poquito más de todo camino, y la novedad también reside en la colocación del nombre de Lexus en mitad del portón en lugar del logo, enfatizando todavía más esa anchura. En el interior, el nuevo NX no hace sino confirmar su condición de modelo premium, al proponer un puesto de conducción bien rematado y revestido con materiales nobles. Sin embargo, todo el protagonismo se lo lleva el monitor central, que puede llegar a ser de 14 pulgadas y que ofrece un manejo tan intuitivo como rápido. En él se puede consultar toda la información relativa al vehículo, desde el esquema del flujo de energía hasta la información del trayecto, la programación de la carga e incluso el sistema de tracción total. También se puede manejar todo lo relativo al sistema multimedia y de navegación. En él, además, también incluye un asistente vocal que responde a la orden de "Hey Lexus", ¿qué desea hacer? "Tengo frío",
Ajustando la temperatura del asiento del conductor a 23.5 G, R, A, D, O. Como habéis visto, podemos ordenarle que cambie la climatización, pero también que se dirija a un punto de interés o que seleccione una emisora de radio. Por cierto, la sincronización mediante Apple CarPlay y Android Auto es inalámbrica. Junto a este monitor central tenemos un cuadro de instrumentos también digital cuya apariencia varía en función del programa de conducción que estemos escogiendo en ese momento. Cuenta también con varios menús, los cuales se manejan a través de los botones con accionamiento táctil situados en el volante. Pero aquí hay una diferencia con respecto a su predecesor y con respecto a cualquier otro modelo de la competencia, y es que los menús no se visualizan en el cuadro de instrumentos o la transición entre ellos, sino que tenemos que levantar un poquito más la mirada y modificarlos en el Head-Up Display. Esto Lexus lo ha hecho para que en ningún momento apartemos la vista de la carretera. ¿Más diferencias entre el NX híbrido enchufable y el híbrido? Pues el túnel central, aquí se colocan una serie de botones exclusivos para cambiar los diferentes modos de gestión eléctrica. Tenemos un comando para elegir el modo eléctrico, otro híbrido, e incluso si lo pulsamos podemos cargarlo en movimiento, cargar la batería. También tenemos otro comando con el que el sistema accionará automáticamente cuál es el mejor motor para cada circunstancia. Y adicionalmente en las versiones 4x4 tenemos un botón que aumenta la motricidad en terrenos no asfaltados. Por último, algo que sí es común a todos los NX y que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención en esta segunda generación son los pulsadores o los tiradores de las puertas, porque tienen un accionamiento eléctrico. Simplemente basta pulsar, la puerta se abre y ya tendríamos que empujar. De todas formas, esto se ha realizado porque va en conjunción con el asistente de salida segura, en el que si una persona o un coche pasase por aquí a gran velocidad y pulsásemos el botón, la puerta se bloquearía automáticamente. En cuanto a la habitabilidad, el NX hace gala de un generoso espacio para los ocupantes traseros. Su batalla ha crecido en 3 centímetros y eso se deja notar en el hueco para las rodillas. Por anchura, 3 ocupantes viajarán incluso cómodos, mientras que el espacio para la cabeza también es amplio. Además, en los niveles más altos encontrarás asientos calefactables y climatizador independiente. Respecto al maletero, este pierde 10 litros frente a su predecesor, pero una de las grandes ventajas es que los 545 litros que cubican las dos versiones le colocan, en el caso de la híbrida enchufable, como uno de los más capaces de su categoría. Además, cuenta con un práctico hueco inferior para dejar los cables. Eso sí, en el lado opuesto, la bandeja es demasiado endeble, aunque el hecho de poder doblarse nos permite guardarla bajo el piso. En el caso de la conducción, los dos Lexus NX comparten grupo mecánico. Este combina un motor de gasolina atmosférico de 2.5 litros con ciclo Atkinson que genera 182 caballos aproximadamente, y lo combina con dos motores eléctricos, uno situado en el eje delantero de 185 caballos y otro en el eje trasero de 54 caballos aproximadamente. La diferencia entre ambos viene en la potencia combinada. ¿Por qué? Pues porque el Lexus NX 350h tiene un rendimiento conjunto de 190 caballos y el híbrido enchufable de 309 caballos. Ambos pueden estar disponibles con tracción a las 4 ruedas, aunque el NX 350h también lo puede estar con tracción a las ruedas delanteras. La diferencia de potencia viene determinada por la capacidad de energía que se puede suministrar a ambos motores, y en eso también tiene mucho que decir la batería. ¿Por qué? Pues porque la batería del PEF, del NX 450h, es de prácticamente 18,1 kilovatios hora de capacidad neta, casi 16 kilovatios más de lo que monta el híbrido, y eso le permite lógicamente tener una autonomía en cero emisiones mucho mayor, y esta es una de las grandes virtudes del NX híbrido enchufable, su autonomía eléctrica, porque homologa 74 kilómetros en ciclo WLTP que en conducción real se pueden convertir fácilmente en 60 kilómetros, es decir,
más de la media diaria de uso de un conductor español. Con esta autonomía eléctrica, el consumo medio se puede ver rebajado a valores cercanos a los 2 litros, algo que es difícil, muy difícil en el híbrido. Cierto es que cuando el motor eléctrico deja de recibir la energía de esa batería, el consumo medio se sitúa en torno a los 6 litros y medio, que es más o menos 0,5, casi 1 litro más de lo que hemos conseguido conduciendo el NX 350H. Todo ello en función del programa de conducción que llevemos elegido en ese momento. En cuanto a programas de conducción, ya os hemos dicho que el NX 450H Plus cuenta con varios modos que inciden directamente en el funcionamiento del modo eléctrico. Tenemos el modo 100% EV, luego podemos seleccionar el HVV, que sería el híbrido, e incluso si pulsamos, como os hemos comentado, podemos cargarlo en marcha, en ese caso el motor de combustión. Además de propulsar al vehículo, carga la batería y también dispara el consumo. Lo más idóneo, a no ser que sepamos que vamos a circular mucho por ciudad, es que seleccionemos el auto EV-HVV, con el que el sistema variará de manera automática el funcionamiento del entramado eléctrico para ser lo más eficiente posible. Pero si sabemos que vamos a movernos mucho con el motor eléctrico, EV Mode, y así podemos incluso desplazarnos hasta 135 km por hora. Eso sí, tener este NX 450H implica tener siempre en mente una toma de carga a nuestra disposición. Y ahí, como ya os contamos en un vídeo práctico de la rentabilidad del híbrido enchufable, es a tener en cuenta la diferencia con respecto al híbrido. Ahora, una de las ventajas es que este NX 450H Plus puede tener una potencia de carga de 6,6 kilovatios, lo cual nos permitirá cargarlo en tomas públicas de 7,4, permitiendo llenar el 100% en unas poquitas más de 2 horas. Eso sí, en carga doméstica ya se irá a las 9 horas, por lo tanto podrás programarlo y así en una noche tener prácticamente esos 60 kilómetros reales, o si te vas a mover por ciudad, esos casi 80 que hemos conseguido. En lo que a dinámica de conducción se refiere, cierto es que tener casi 120 caballos más se nota en las aceleraciones, se nota en la velocidad, pero nos quedamos con una cosa de este nuevo NX y que es común a los dos modelos, y es su perfecta puesta a punto. Tengo que deciros que si montáis los acabados F Sport tenéis un tarado de dinámica un poquito más firme, más deportivo. Ello se ve en una dirección menos desmultiplicada, tenemos menos vueltas para girar el volante entre topes y sobre todo en el hecho de montar de serie una suspensión adaptativa que va leyendo perfectamente la carretera y sobre todo cuya dureza puede ir modificándose en función de los programas de conducción que ya os hemos contado. En función de si llevamos el Eco, pues tendremos un vehículo con un carácter mucho más eficiente, pero si seleccionamos el modo S o S Plus, los Sport y Sport Plus, tenemos un vehículo muy reactivo que acelera mucho y en el que ahí sí se notan los 309 caballos de potencia conjunta. Me quedo además también con una calidad de rodadura made in Lexus tremendamente alta y tremendamente confortable, con un aislamiento acústico excepcional y una vida a bordo perfecta. Lo único, el cambio CVT, que quizá, aunque ha mejorado, quizá es el punto más flaco de este NX. Pero por dinámica, por motor y por chasis, este NX tiene mucho que decir. Con todo, llegamos al final de esta prueba en una demostración de que las segundas partes sí que son buenas. El Lexus NX de segunda generación no solo llega con un diseño un poquito más agresivo, con una calidad percibida interna espectacular y con una dinámica de conducción muy alta, pero sobre todo llega con una dualidad mecánica que permite ahora elegir esta versión híbrida enchufable y tener sobre todo una autonomía eléctrica de hasta 60 kilómetros reales. Sin embargo, toda esa evolución energética hay que pagarla. Fijaos, para ello os doy un dato. A igualdad de equipamiento entre el NX híbrido y este NX híbrido enchufable, la diferencia de precio para el que tengo aquí a mi lado es de 6.000 euros mayor. No es mucho, cierto es, en comparación sobre todo con algunos rivales, pero llegados a este punto,
El conductor quizá piense que no necesita tener la bonificación de una etiqueta acero y sobre todo que no quiere estar pendiente de tener que estar enchufándolo. Y sobre todo también además que es que a lo mejor no necesita utilizarlo en modo eléctrico durante tantos kilómetros. De ahí que quizá ponga sus ojos sobre el NX 350H, que además puede escogerse como una versión 4x2 que parte de los 49.900 euros. Y eso en este híbrido enchufable no está disponible. Pero esto no era una comparativa, sino que era una demostración clara que Lexus ha dado en el clavo con esta segunda generación del NX. Una versión, un modelo, una generación que ahora sí que sí va a poner en jaque a todos esos modelos alemanes que dominan su categoría. Pero quiero, como siempre, que seáis vosotros, llegado ya el final, que nos pongáis aquí abajo qué os ha parecido esta segunda generación del NX. Si creéis que puede rivalizar de tú a tú contra los Audi, BMW, Mercedes e incluso Volvo, sobre todo con esta versión híbrida enchufable que además tiene una capacidad del maletero excepcional. Espero que te hayas suscrito al canal, que le hayas dado a like si te ha gustado el vídeo y que hayas activado la campanita para recibir las notificaciones. Y yo ahora me voy a ir a buscar el NX híbrido, que sigo sin saber dónde lo he dejado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mantente conectado. ¡Hasta la próxima! ¿Dónde estará? ¿Por allí?